Si les digo membrana, ¿en qué piensan? Yo inmediatamente pienso en algo del cuerpo humano, como células o algo así, pero de resto no se me ocurre nada más. Membranas. Apenas me vengo a desayunar. Y no es que vine a desayunar acá, ¿no? Yo no salgo de mi casa sin desayunar, sino que apenas me acabo de enterar que hay membranas no solo en los humanos, hay membranas de muchos tipos y con variedad de usos. Empecemos por saber qué es una membrana y por qué está en los humanos, los animales y las cosas. Eso sonó como a programa de antaño, la tierra, los animales y el hombre. Pero sí, hay membranas en muchas cosas del planeta. Una membrana uno la puede pensar como una gran área que genera una separación entre dos medios. Por ejemplo, pensemos aquí la piel me puede funcionar como una membrana. Incluso es nuestra gran membrana que nos separa los agentes externos o lo que hay en el ambiente. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de membranas filtrantes. O sea, la membrana es algo que separa algo. Y no es una pared que separa dos espacios, ni una puerta que separa el interior y el exterior de un lugar, ni un juez que separa dos boxeadores, bueno, a sus esquinas, ni un separador de libros, ni un papel. Aunque bueno, por el lado del papel sí puede ser, porque según le entendía la experta, es una superficie delgada que separa dos cosas. Y como estamos hablando de separar y de membranas filtrantes, pues vamos a separar los términos para entenderlos mejor. En esta esquina, las membranas, y en esta otra, filtrantes. Empecemos por separar el concepto de membrana y filtrante, porque membrana realmente es algo que tiene una característica de una gran área y un espesor, digámoslo así, pequeño. En este caso, cuando uno habla de que es filtrante, es que ella es capaz de dejar pasar un cierto tipo de sustancias, un cierto tipo de material y no deja pasar otro. Esta es una cafetera y este es el filtro de la cafetera y algo que hacemos muy comúnmente los humanos, tomar café. Y si no es instantáneo hay que filtrarlo. Guardando las proporciones, eso es más o menos lo que hace una membrana filtrante. En este caso sería el filtro, que retiene el café pero que deja fluir el agua. Yo aquí pensando, lo mismo pasa cuando lavamos el arroz, que en el colador queda el arroz en la superficie y fluye el agua a través del colador. Eso es más o menos lo que hace la membrana filtrante. Deja una cosa en la superficie y deja que otra cosa fluya a través de ella. Por ejemplo, tú mencionabas, hago pasar el arroz por el colador. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que es que yo quiero separar el arroz del agua, pero yo quiero que el agua siga fluyendo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pensando en un filtro para un aire acondicionado, yo quiero que el aire siga fluyendo. Entonces, lo que yo tengo que ser capaz en el diseño de pensar como entre qué es un filtro y qué es una membrana, es que un filtro puede estar fabricado de varias membranas que me garanticen de que ese flujo, que ese aire o lo que quiero separar siga fluyendo, pero el material contaminante o lo que quiero separar se quede ahí retenido. Bueno, el proceso comienza con la transformación de un polímero. Es un proceso muy bonito, muy naturalmente parecido, por ejemplo, al proceso de una araña, cuando construye su telaraña, donde la araña, por medio de sus proteínas y por medio de unos poros muy pequeñitos, empieza a expulsar, ¿cierto?, esas proteínas que también son poliméricas de alto peso molecular hasta formar esas estructuras que vemos en la vida real o naturalmente, ¿cierto? Pasa lo mismo acá, nosotros fabricamos un polímero que es líquido, ¿cierto? Está líquido, de alto peso molecular, y por medio de unos pequeños orificios o unas agujas hacemos expulsar esa solución polimérica hasta transformarla en unas fibras muy pequeñitas que se solidifican en esa trayectoria cuando nosotros las expulsamos desde las boquillas hasta un sistema colector, ¿cierto? Y por medio de un campo eléctrico, ¿cierto?, aplicando un alto voltaje que puede estar por encima de unos 8 kilovoltios hasta unos 30 kilovoltios, se deforma esa solución polimérica transformándose en unos hilos muy pequeñitos hasta llegar a unas escalas nanométricas. Llegamos a unas escalas por debajo de 500 nanómetros
que si lo comparamos, por ejemplo, con algo muy cotidiano, sería aproximadamente unas 70 veces más pequeño que un diámetro del cabello humano, ¿cierto? Es algo muy diminuto que a la vista del ojo humano no lo puedes ver, ¿cierto? Se necesitan de equipos especializados como un microscopio electrónico de barrido para llegar a esas escalas y poder determinar o poder observar la morfología, el diámetro de una fibra tan pequeñita, ¿cierto? Esta máquina con esta magnitud nos permite hacer unos desarrollos tecnológicos muy importantes que nos van a permitir incentivar el desarrollo tecnológico en el país, hacer muchísimas cosas, ¿cierto? Para aplicar en muchísimas industrias, desde la medicina, la industria de transportes, la industria alimenticia. Nosotros acá en Colombia somos pioneros en esta tecnología, basados en la técnica del electrospinning. Esta máquina es la única máquina de esta magnitud que se tiene acá en el país. De este tipo también es la cuarta que se tiene en Latinoamérica. Acá se construyen, son fibras continuas que se van enmarañando entre ellas, ¿cierto? Hasta fabricar, si tú lo miras macroscópicamente, pues tú lo vas a ver como una tela, como una membrana, pero si te vas a un microscopio vas a ver que son múltiples fibras continuas enmarañadas entre ellas, ¿cierto? De forma aleatoria. Eso sería una membrana filtrante. Lo otro que habría que definir es ¿filtrante de qué? Porque uno puede utilizar membranas filtrantes para agua o membranas filtrantes para aire. Y también qué es lo que va a filtrar, porque de ahí se especifica mucho o uno diseña particularmente la membrana pensando en eso, en qué es lo que uno quiere atrapar en esa membrana y qué es lo que quiere dejar pasar. En la escala macro, que son esas cosas que podemos ver sin esfuerzo, ya les conté que podemos filtrar el café o que podemos lavar el arroz en el colador. Pero en la escala micro, y no es el juego de fútbol, sino en esa escala donde difícilmente podemos ver las cosas, o en la escala nanométrica, donde no podemos ver ni haciendo así, ni con lupa, ni con microscopio, en esas escalas, ¿qué se puede filtrar? En agua uno puede filtrar pues suciedad del agua, ¿cierto? Metales pesados, y en el aire uno puede filtrar, sea material particulado, compuestos volátiles orgánicos o los gases, lo que generan algún tipo de olor. El poeta y filósofo romano Tito Lucrecio Caro escribió un poema llamado De Natura Rerum, en el que cuenta, entre otras cosas, cómo el hombre aprendió a purificar el agua filtrándola a través de la tierra o la arena. Durante muchos años se usaron arcillas, gelatinas, resinas, pergaminos e incluso membranas intestinales para separar sustancias o partículas suspendidas en los líquidos. Y sobre estas últimas, un científico conocido como Lahire realizó en 1688 uno de los primeros trabajos científicos sobre membranas de los que se tenga referencia. Se propuso evaluar la permeabilidad de vejigas de cerdo con relación al agua y al alcohol, concluyendo que era más permeable al agua. Entre el siglo XVIII y el siglo XX, las investigaciones se centraron en estudiar las propiedades de barrera física, y a este periodo se le conoció como la edad de la inocencia de la membrana. Y se desarrollaron teorías, leyes y herramientas de laboratorio para desarrollar teorías físicas y químicas relacionadas con las membranas, como el trabajo realizado por un médico y biólogo francés, quien descubrió un método de filtración para someter líquidos de diferentes densidades a través de membranas, usando material inorgánico muy fino de forma cilíndrica. Más adelante, un químico británico demostró que existían membranas semi-impermeables, que permitían el paso de sustancias de unas partículas pero impedían el paso de otras. 2 años más tarde se construyó la primera membrana semi-impermeable artificial.
Durante el siglo XX se destacaron avances como la desalinización del agua empleando membranas y la remoción de esporas de leches y lactosueros gracias al mejoramiento de las membranas de microfiltración. El científico de la JIR descubrió que la vejiga de cerdo era más permeable a el agua. ¿Les ha pasado que uno necesita acordarse de una cosa y no queda tranquilo hasta que no se acuerda? Del nombre de una canción o de una película, de un actor, de una persona. Uno dice, ay, ¿cómo es que se llama? Lo tengo en la puntica de la lengua. Pues todo este rato estaba pensando dónde escuché la palabra membrana. Y claro, ya me acuerdo, para que vean que sí puse atención en el colegio. En clase de ciencias naturales, el profesor con un dibujo en el tablero diciendo, unidad 1, la célula. Partes de la célula, núcleo, citoplasma, mitocondria, ribosoma, membrana celular. Esa fue la primera vez que escuché la palabra membrana. En ese caso se refiere al tejido de la célula que la rodea y que aísla los componentes internos de lo que sea que haya afuera y que controla el movimiento de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Es, haga de cuenta, un peaje, pero sin el vendedor de obleas. De pronto porque es muy común escuchar los términos de membrana celular, de que las células tienen pues como la parte externa. De pronto desde ahí puede venir el concepto, ¿cierto? Por ejemplo, las membranas celulares, ¿cierto? Tienen unas características de capacidad de dejar pasar unos componentes u otros. Ellas tienen como una cierta selectividad. Ya sabemos que cada célula de nuestro cuerpo tiene una membrana, o sea que estamos llenos, tuquios de membranas. Y además sabemos que hay otros tipos de membranas que pueden filtrar cosas muy pequeñitas, mini cositas, cosas 1.000.000 de veces más pequeñas que un grano de arroz o el ripio del café. Esas membranas filtrantes hacen parte de nuestra cotidianidad, así ni nos demos por enterados. ¿Dónde hay membranas en la vida cotidiana? Los aires acondicionados, por ejemplo, los filtros de agua. Otra característica de las membranas es la permeabilidad, es decir, la capacidad que ellas tienen de dejar pasar o no cierto tipo de sustancia. En la industria del empaque, las membranas con las que, pues las membranas o las películas, ¿cierto? Con las que se empacan los alimentos, ¿cierto? Dentro de los atributos técnicos hay uno muy importante que es la permeabilidad, por ejemplo, el oxígeno. ¿Cuánto el oxígeno le puede llegar al alimento que él está guardando o está empacando? Y en función de eso saber cómo la vida útil, el grado de oxidación del alimento, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí la permeabilidad por ejemplo, en el empaque, sea de oxígeno, de CO2, es importante. Lo que estamos utilizando hoy en día, los tapabocas, que es una membrana de filtración, pues que todo el mundo tiene en este momento en la cabeza. Una vez termina el proceso en la máquina de electrospinning, nosotros obtenemos una bobina de este tipo que puede ser transformada en para múltiples propósitos, ¿cierto? Nosotros esa membrana o ese rollo lo podemos transformar en diferentes productos. Uno de ellos es una mascarilla, ¿cierto? Que ha pasado por diferentes diseños de concepto. Hemos tenido pues varios estudios con ella hasta llegar a un diseño propio, ¿cierto? Bueno, el valor agregado de esta tecnología, de esta aplicación de nanofibras, va en el aumento de esas propiedades comparadas con, por ejemplo, con unas mascarillas convencionales. Nosotros hemos probado en laboratorios certificados acá en Medellín que la eficiencia de filtración, por ejemplo, de esta membrana está por encima del 98% para la filtración de bacterias. Comparado, por ejemplo, con una mascarilla convencional, esta te permite respirar 2 veces mejor que una de ellas. Esta membrana o esta tela también la podemos desarrollar para otras aplicaciones, ¿cierto? Como, por ejemplo, sistemas de ventilación de aire, para aplicar en aires acondicionados, ya sea de una empresa o en vehículos también, pero también la podemos transformar en filtros a la medida, ¿cierto? Que pueden ser aplicados en mascarillas con filtros intercambiables. Y también tenemos diferentes aplicaciones, también contamos con filtros de alta temperatura para ser aplicados en los exhaustos de los vehículos para resolver diferentes problemáticas que teníamos acá en la ciudad. Para entender un poco mejor lo que nosotros estamos haciendo con esta tecnología es aumentar la capacidad de filtración de estas membranas, por ejemplo, convencionales,
que se tienen hoy en día. Si ustedes ven en el fondo de la pantalla, se tienen unas microfibras de las que están compuestas las mascarillas o las telas convencionales de microfibras. Nosotros, al aplicar ese recubrimiento de nanofibras, estamos tapando esos poros tan grandes que se tienen, que por medio de ellos podría pasar tranquilamente un contaminante, o en este caso el coronavirus, que tiene unos tamaños muy pequeños, aproximadamente unos 200 nanómetros. Nosotros aplicar esas nanofibras, tapamos esa porosidad, pero sin afectar las propiedades de respiración, de respirabilidad, la caída de presión, pero estamos aumentando también la eficiencia de filtración. Con los estudios y con todas las investigaciones que se han tenido a lo largo del tiempo, pues aproximadamente desde el 2013 se viene investigando en este campo acá en la universidad, y eso ha llevado a que hoy en día se tengan sistemas muy homogéneos con unas aplicaciones y unas propiedades ya optimizadas, que eso también es lo que le da el valor agregado a todos los productos que tenemos hoy en día. Por ejemplo, cuando a uno le hablan, uno escucha pues en la televisión, ahora con todo el tema de la pandemia, las máscaras N95. Eso quiere decir, el 95 es porque es la capacidad de filtración que tiene la membrana, o que tiene pues el tapabocas o el filtro que estamos utilizando, que es del 95%, ¿cierto? Es decir, deja pasar un 5%, pero deja pasar un 5% ¿de qué? Hay unos tamaños de partícula que los sistemas de filtración actuales, ¿cierto?, los dejan pasar. Entonces, por ejemplo, aquí quiere decir que hay un 5% en ese tamaño, que es alrededor de los 300 nanómetros, pasa. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es uno de los grandes retos, porque uno que quisiera que todo se filtrara, ¿cierto? Precisamente porque si es una membrana filtrante, uno la está diseñando para hacer precisamente esa barrera contra eso que uno no quiere que pase. Resulta que las membranas filtrantes desarrolladas por los investigadores de la Universidad EAFIT tienen muchos usos, no solo las mascarillas. Por ejemplo, se pueden poner en los filtros de aire acondicionado de sistemas como el tranvía, en donde viajan miles de partículas o gotículas que dejamos todos los seres humanos. Pues en este caso van a parar al filtro del aire acondicionado y de allí ya no van a circular más. Como cuando una mosca va volando y queda atrapada en la red de la araña. No pudo seguir volando ni se pudo devolver. Pero volvamos. Las nanofibras o las membranas filtrantes pueden asegurar una efectividad de retener el 99% de contaminantes o virus en el aire. Y esa partícula que se pasó la numerociencia es que es muy arisca, pues. Eso es como pasar al examen de admisión de la universidad. Estas membranas filtrantes están hechas de un material parecido a la tela. Pero, ¿en qué otros materiales se pueden hacer y cómo se pueden clasificar? ¿Qué sucede? Hay membranas totalmente sólidas, ¿cierto? Es decir, sin ningún tipo de poros o de huecos entre ellas, y hay membranas que son fabricadas a partir de fibras. Por ejemplo, una membrana hecha a partir de fibras, la tela, o membranas que son porosas. Una membrana porosa podría ser, por ejemplo, una piedra pómex o una espuma. Si yo quisiera pues que fuera una membrana, simplemente lo que haría es reducirle el espesor. Fibroso, como cuando uno come mango y queda la pepa, como con unas fibras. Eso es fibroso. Poroso, como una piedra que tenía mi abuelita dizque para suavizarse los pies. Que una vez vimos a la tía ya haciéndose con la piedra en la cara y no, pero eso es de los pies de la abuelita. Eso es poroso. Hay membranas porosas y fibrosas. Lo que pasa es que uno casi nunca se pone a pensar en las membranas o a hablar de membranas. Uno habla de otras cosas, de política, de fútbol, de religión, del clima, del tráfico, pero de membranas casi nunca. Como que, uy, ¿sabes si la membrana de tu aire acondicionado es porosa o fibrosa? Está muy buena, ¿no? Pero aunque no estemos hablando de membranas filtrantes como de fútbol, están ahí y están haciendo un trabajo muy importante por nosotros. Gol de la membrana. Pues realmente sí, uno no piensa en las membranas, pero es que realmente cuando uno quiere algo con un cierto grado de pureza, tiene que haber ocurrido previamente, en la gran mayoría de los casos,
un proceso de filtración. Y precisamente ha sido la contaminación ambiental la que nos empezó a mostrar como esas grandes alertas de que existen unos materiales que están en el ambiente de unos tamaños muy pequeños, que no estaban siendo filtrados adecuadamente y que precisamente son como los que generan más problemas o más daños a la salud. Entonces ahí está uno de los grandes retos, cómo generar unos sistemas de filtración eficientes y especialmente con esos que son más pequeños. Entonces estoy hablando del aire y también, por ejemplo, de vapores o algún tipo de agente orgánico agresivo. Esos también son retos para la filtración. Agente orgánico agresivo de escala nanométrica, o sea, no lo podemos ver, pero de verdad es muy agresivo. Por ejemplo, el virus que transmite el COVID. Agente inorgánico agresivo, como por ejemplo el material particulado que circula en el aire contaminado y que llega a nuestros pulmones. Ambas cosas y muchas otras cosas más afectan la salud y son perjudiciales para el planeta entero y se pueden contener, evitar o mitigar gracias a las membranas filtrantes. Lo puedes utilizar con el tapabocas que se está utilizando hoy en día, filtros en el aire acondicionado. Es decir, uno lo puede utilizar en el día a día de diferentes maneras, como con el fin de purificar. En este caso, pues purificar el aire, ¿cierto? Generar una mejor calidad al interior de una habitación o de un edificio, si uno los ubica pues en un aire acondicionado. Pero otro de los grandes como aplicaciones que nosotros vemos desde el punto de vista, digámoslo así, científico-técnico, es el valor que hay en lo que el filtro es capaz de atrapar, porque lo que atrapa nos permite también saber qué hay ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay? Y puede generar pues otra serie de desarrollos o de investigaciones en función de identificar qué es el material que realmente contamina, qué es lo que realmente genera ese tipo de material, etcétera, etcétera. Pues yo realmente veo la tecnología es como una herramienta para conseguir algo. Pues la tecnología no es el fin, sino que la tecnología es la que me permite llegar a o conseguir algo. Ciencia y tecnología para mí es cómo desarrollar productos basados en conocimiento. Hay quienes piensan en grande, prestando atención a lo más pequeño, lo que incluso no se ve. Preocuparse por explorar ese mundo nanométrico es una cuestión de ciencia y de paciencia. Y lograr desarrollos en esas pequeñas escalas ha sido posible porque hay personas que así lo han creído y que han puesto la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.